¿no? Para eso le vamos a robar esa pregunta al doctor César Nakazaki, que ha venido para hablar del caso de Edwin Oviedo, pero quisiera hacerle esa consulta. Si no hay quórum, doctor Nakazaki, y se decide solo 2 personas de 5, y para algo que va a afectar, ¿no?, de esta manera económicamente, estamos hablando de un montón de dinero, ¿no? Como bien dices, Augusto, primero gracias por la oportunidad. No, encantado de tenerte, César. Ocitran se expresa a través de actos administrativos. El acto administrativo tiene una forma legal, un requisito del quórum. Si no se cumple es nulo y por tanto no debería tener efectos. Los actos nulos no deben surtir efectos. Entonces debería cuestionarse por los órganos. ¿Cuál es la ruta? ¿Quién debe reclamar? ¿El ciudadano? Bueno, podría hacerse, pero en realidad debería ser los órganos correspondientes. No conozco el organigrama de Ocitran, pero evidentemente... Está escrito a la PCM. Podría ser desde el mismo ministerio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Antes de entrar al caso de Edwin Oviedo, que es realmente alucinante lo que han hecho con él, quería primero su postura respecto de lo que se ha anunciado ya desde Brasil, la suspensión de toda de la colaboración internacional. Sí. Bueno, es la 4ª vez. Si algo podemos criticarle, o entre varias cosas que se pueden criticar al equipo Lavajato, es su pésimo manejo de lo que es el derecho internacional, que tendría que manejar cuando su caso lo va a construir importando prueba desde Brasil. Cada vez que Brasil entregaba prueba al Perú, firmaba un acuerdo que decía: la prueba que entrego no la voy a utilizar en ningún caso contra Odebrecht y sus ejecutivos y voy a archivarles todas las investigaciones y procesos. Ese acuerdo de limitación de uso de pruebas ha sido violado flagrantemente por la Fiscalía y principalmente por la Procuraduría. Por eso es que Brasil, en todas las instituciones del sistema brasileño ya dijeron: Perú no cumple y se suspende hasta que pueda cumplir. Si es ya, que cumple. Y entonces, ¿eso qué significa? Que le están haciendo un favor a Odebrecht, ¿no? Indirectamente. Bueno, al hacerlo mal, lo que se quedan todos libres de polvo y paja. Pero afectan los casos acá, por eso es una grave irresponsabilidad, ¿no? Porque ¿qué va a suceder? Muchos de los casos que se han construido en el Perú sobre el tema de la prueba brasileña se van a ir viniendo abajo. Entonces, si por hacerle un favor a Odebrecht voy a destruir todos los casos que he armado acá, flaco favor, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a lo que nos concierne esta noche, el famoso caso de los guachiturros de Tumán, ¿no? Promovido por quien en ese momento pensábamos era un hombre recto, el fiscal Carrasco Millones, que luego lo vimos embarrado por el gobierno de Pedro Castillo, entrando a la casa de Zarratea, metido en una serie de cosas muy cuestionadas y que hasta ahora no sabemos el fondo realmente de su participación en este gobierno hipercorrupto de Pedro Castillo. Pero en ese momento lo comprenden a Edwin Oviedo en un caso gravísimo. O sea, él lo acusan de haber contratado sicarios para matar gente. En efecto, el fiscal Carrasco Millones era un fabricante de colaboraciones eficaces fraudulentas, inventaba colaboraciones eficaces, inventaba testigos de casos tan graves como homicidio, pero cuando tenía que demostrarse si esas colaboraciones tenían corroboración, tenían prueba, se demostró que todo era falso. En la Corte de la Libertad, donde se tuvo que llevar este caso, en 2 instancias han señalado que la investigación llevada por Carrasco fue altamente irregular y han ordenado que sea investigado. Pero el tema es que no solo ha destruido a la familia Oviedo, sino principalmente a Tumán. Era una empresa, cuando había administración judicial formal, que generaba $50 millones al año y 3.000 trabajadores. Hoy no genera un sol y no hay pero ni una maceta sembrada. Eso es lo que ha generado Carrasco. ¿En qué sentido el apresamiento y la persecución, que ahora sabemos fue injusta, en contra de Edwin Oviedo, afectó el negocio? Por una razón. Lamentablemente, Chiclayo, mi tierra tan querida, llora porque hay sangre en el campo. Hay malos empresarios, delincuentes empresarios, entre comillas, que utilizan amparos truchos, fiscales fraudulentos y crean casos penales para perseguir a las empresas formales. Eso lo sufre Pomalca,
lo sufre Cayaltí y Tumán. Lo sufrimos nosotros también. Y Tumán cuando empezó a generar administraciones judiciales que iban desarrollando, iban haciendo que avance Tumán. Entonces, todas las empresas formales allá están paralizadas o por amparos truchos o por este grupito. Increíble, ¿no? Este grupito de pseudos empresarios que hasta gente ha matado. Un compañero del colegio mío, Fernando Arbulú Roca, fue asesinado. Pero ¿y cómo justamente podemos en este tema. recuperar el control de las azucareras porque están en manos de delincuentes? Medidas muy concretas. Así como no debe haber ningún minero informal que maneje dinamita, etcétera, no puede haber empresas agroindustriales manejadas por administraciones truchas. Sin ningún tipo de control, sin permiso sanitario, nada. La Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscal de la Nación debería darse una vueltita por la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo, a ver si ha agarrado por lo menos a alguien que venda salchipapas. No agarra a nadie. Increíble. Ahora hablemos de su cliente, porque yo he tenido la oportunidad de conocerlo cuando estaba a cargo de la Federación Peruana y clasificamos al Mundial. Hicimos profesionalizó la Federación. Una entrevista muy agradable con él en Cuarto Poder, que recuerdo me regaló una casaca que hasta ahora tengo de la selección. Un buen tipo chiclayano, y me imagino que él ahora no es el mismo. 500 días en el establecimiento penitenciario de Chiclayo. Además, acusado de contratar sicarios y matar gente. No se le hacía justicia en Lambayeque, solo la pandemia logró que salga en libertad y la Corte Suprema, en 5 procesos, porque Carrasco no fue suficiente que cree uno, creó 5 procesos. La Corte Suprema en los 5 procesos dijo: no hay garantías en la Corte de Lambayeque por el comportamiento del fiscal Carrasco, y tuvo que llevarse al caso a la Corte de la Libertad. Ahí se hizo justicia. Y en el caso, como bien señalas, de contratar sicarios para matar, en 2 instancias, 6 jueces han dicho no solo que Oviedo y todos los acusados eran inocentes, sino, como insisto, que la Fiscalía tuvo a cargo de Carrasco una actuación fraudulenta y que debe ser investigado por eso. Yo sé, por eso, cuando recién salió la noticia de que se había cometido un error grosero, un abuso absoluto en contra de Edwin Oviedo, muchas personas en común, ¿no? Amigos en común con él, me decían que estaba destrozado. Pixi era uno de los infiernos. Era un tema muy complejo, por eso es que logra salir en plena pandemia. Si no es por la pandemia, él no sale de la cárcel, porque lamentablemente... ¿Pero cómo está él ahora? Bueno, se ha recuperado, ya el tiempo ha pasado, el estar con su familia, el estar trabajando en Pomalca. Entonces, un buen amigo del Papa, dicho sea de paso, trabajó mucho, claro. Trabajó mucho conjuntamente con el Papa. Entonces, ese tipo de alimento espiritual, de trabajar nuevamente, lo ha ido recuperando, por cierto. Pero, digamos, esto es algo que nosotros venimos denunciando aquí, César, en casos de FICOP, etcétera, que arman muñecos. O sea, el Ministerio Público te construye una historia. Hay un abuso. Te pone un organigrama que sale tempranito, te agarran en calzoncillo, te toman la foto, cómo te están llevando detenido, y ya te destrozaron la vida. Los casos de Lambayeque, un colega tuyo periodista ha trabajado un libro donde ha hecho una investigación donde no solo en el caso Huachiturros, hay varios casos donde se ha recurrido en la Fiscalía de Crimen Organizada liderada por Carrasco para desarrollar unas colaboraciones eficaces fraudulentas que terminan no solo dañando personas, sino destruyendo poblaciones enteras como la de Tumán. Ya, pero si esto... Son 3.000 personas que han perdido trabajo en Tumán. Pero esto es tan burdo que cuando llega al juzgado, ¿por qué no hay un control adecuado? Para eso está la separación, porque tiene que haber un contrapeso. Carrasco no solo dominaba la fiscalía, sino, tú bien has dicho, él tenía una imagen, había ciertos medios de comunicación, incluso en Lima, que lo recibían. El señor llegó de exfiscal a ser exministro. El sheriff, ¿no? Todo lo demás. Implacable, entonces, etcétera. había jueces que se sometían a sus designios en Lambayeque. Que la Corte Suprema en 5 casos diga: no se puede garantizar el debido proceso en la Corte de Lambayeque y tiene que pasar a la Corte de la Libertad, es porque evidentemente había graves irregularidades, y una, la que tú dices, la falta de control de acusación. Las acusaciones de Carrasco pasaban como se le daba la gana a Carrasco. Y todos los 5 casos absuelto en todos los casos. Absolutoria. En todos. Así es. Dios mío, pero esto ya recién en la Sala Penal Nacional.
En la Corte de la Libertad. Ahí se recuperó. Los casos salieron de la Corte de Lambayeque y pasaron a la Corte de la Libertad. En la Libertad es donde logramos justicia. Ok. Esto lo hace a usted, me imagino, César, reflexionar sobre la justicia en el Perú, ¿no? Un penalista con la experiencia que tienes. La colaboración eficaz, que en teoría debió ser un buen método de investigación, ha sido pervertido completamente. Por suerte el Congreso se ha dado una buena ley y trata de corregir todos estos temas. Y bueno, hay cortes que no se dejan manipular por fiscales como la Corte de la Libertad. Carrasco hizo lo que quiso en Lambayeque, pero en la Libertad no hizo nada. Hasta los mismos fiscales de la Libertad criticaban el trabajo de Carrasco porque era pura fufuya, guachiturros. Pero cuando veían el expediente no había ninguna prueba. Pero ya lo destrozaron a Edwin Oviedo. Y a Tumán. Por guachiturros. Pero eso es gravísimo. Pues César, ¿qué sanción no se le puede hacer algún tipo de proceso? Bueno, más allá que está procesado ahora, lamentablemente en el Perú no hay cultura, porque sí hay ley, para indemnizar por los errores que comete la Administración de Justicia. Pero ustedes no pueden denunciarlo por falsa denuncia, por algo así. Estamos esperando que culmine definitivamente los casos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Todo está en la Corte de la Libertad. Ya. Entonces, una vez que se culmine todos los casos... ¿Pero qué falta? Falta que se termine de archivar una causa. De los 5 falta que se termine de archivar una. Ya con el archivo completo vamos a emprender acciones, sin duda alguna. Así es. Sí, vamos a pedir acciones indemnizatorias porque 6 jueces, repito, en 2 instancias distintas han marcado que hubo graves arbitrariedades. ¿Y va a volver a aparecer Edwin Oviedo a poder hacer sus descargos, a rehabilitar su imagen? Porque lo dejaron, o sea, como un mafioso, ¿no? Él actualmente ahorita, su primer trabajo es Pomalca. Y por eso es que viene desarrollando y es la única empresa agroindustrial allá que, por ejemplo, le paga utilidades a sus trabajadores. Entonces viene fuerte trabajando en ese tema de Pomalca y una vez que se acabe todo el tema legal, sin duda alguna hará todas las acciones que correspondan. Muy bien. Bueno, César, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. Y la verdad que preocupa, ¿no? De sobremanera cómo se está manejando la justicia en nuestro país. Está politizada, está orientada a hacer daño, está construyendo casos que luego mediatizan a través de medios amigos, que ponen organigramas y supuestas responsabilidades que sirven solamente para causar un impacto, ¿no?, en la opinión pública. Correcto. Y luego, después cuando uno revisa, jurídicamente son inviables, son abusivas, son medidas que no tienen pies ni cabeza, pero ya el daño está hecho, pues. Lambayeque, su principal actividad es la agricultura, la agroindustria. Y la agroindustria en Lambayeque tiene su mayor peligro en un binomio de fiscales corruptos y empresarios corruptos, que no terminan ni siendo ni fiscales ni terminan siendo empresarios. Qué increíble realmente este caso. Y bueno, ojalá algún día podamos hablar con Edwin Oviedo. Envíale mis saludos. ¿Cómo no? Le haré presente. Un tipo muy simpático, lo recuerdo. Y me parece una enorme injusticia lo que ha pasado con él. Y esto no debería quedar sin ningún tipo de resarcimiento, ni reconocimiento, ni sanción a quienes se han abusado, ¿no? La Corte de la Libertad ha ordenado la investigación a la Fiscalía por estas graves irregularidades. Ese es el punto de partida. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo Pichotito, quien ha estado 500 días en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, en el distrito de Pixi. Si no conocen el penal de Pixi, bueno, es uno de los más duros del país. Y ha estado siendo perseguido, ¿no?, penalmente por 10 años. Y ahora resulta que no pasaba nada. ¿Qué cosa le dices a un ciudadano cuando le has arruinado la vida así? ¿Cómo queda ante la opinión pública, ante su familia, ante los otros empresarios con el que he trabajado, que te acusen de ser un sicario, de matar gente? Es gravísimo lo que está pasando en nuestro sistema de justicia, en el Ministerio Público. Urge una reforma, señores, porque algún día les puede pasar esto a ustedes. Tenemos que los ciudadanos exigir que hayan garantías en el sistema de justicia y en el Ministerio Público que no hay en este momento.